Ministerio de Educación. Buenas tardes con todos y todas, estimados directores y gerentes de DRE, GRE, directores de UGEL, jefes de gestión institucional, gestión pedagógica, directores generales de Minedo y especialistas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera asistencia técnica a regiones que le hemos denominado Implementación del Plan de Mejora a la dotación de materiales y recursos educativos para la educación básica en el marco de la actualización del currículo nacional. Antes de iniciar todo este accionar que hemos preparado, quisiera hacer algunas precisiones. Pedir a todos los asistentes que se renombren para que pueda aparecer su nombre y la dirección o institución a la que representan. Luego, vamos a tener a lo largo de toda esta exposición aperturado el registro de asistencia para que se anoten y nosotros tengamos un registro y poder comunicarnos con ustedes de manera más fácil. Y luego les comunico que vamos a tener como medio de comunicación entre nosotros y todos los asistentes en un primer momento la sala del chat. Y luego, cuando se aperture la fase de diálogo, vamos a habilitar los micrófonos para que cada uno de ustedes pueda expresarse. También vamos a tener en línea el enlace de la encuesta de satisfacción y para llenarla, pues va a ser comunicada a través de los participantes, la pantalla de participantes que tenemos aquí. Y cuando se registren van a poder bajar los materiales que van a encontrar allí. Dicho esto, vamos a iniciar con este objetivo que nos hemos marcado esta tarde, que es socializar las acciones que se desarrollarán de manera articulada entre el Ministerio de Educación y las instancias de gestión descentralizada para la implementación del plan que le hemos denominado Mejora de la dotación de materiales y recursos educativos para la educación básica en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. En esta primera parte vamos a escuchar al director de DIGESE, el señor Marco William Hidrogo Bustamante, quien hará también uso de 5 minutos para darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Hidrogo. Sí, buenas tardes, señoras y señores, directoras y directores de cada una de las regiones, equipo organizador, especialistas del Ministerio de Educación. Esta tarde es un gran espacio porque estamos entrando en interacción con los funcionarios y funcionarias de cada una de las regiones, de los gobiernos regionales de educación, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local de cada circunscripción. Bien, estamos comprometidos con el trabajo que se viene haciendo a través del Ministerio de Educación. Estamos involucrados en el logro de los aprendizajes, en la mejora de la calidad de la educación. Bien, y creo que en este objetivo todos estamos trabajando desde el espacio que nos corresponde y contribuyendo al logro de los objetivos y propósito de la gestión a través de nuestras actividades diarias, a través de nuestra tarea encomendada y el compromiso sobre todo que tenemos cada uno de nosotros por el bienestar y educación de la niñez y los jóvenes de nuestro país. Bien, entonces esta tarde creo que vamos a tener un importante espacio donde conversaremos sobre la importancia, el valor que tiene uno de los elementos vitales que es para el desarrollo de los aprendizajes, los recursos y materiales en educación. Seguramente en el aula
la práctica pedagógica, cada experiencia, cada recurso que se utiliza, cada actividad que se desarrolla, cada docente interviene, interactúa con sus estudiantes, haciendo uso de estos recursos que son muy valiosos, tratando de impulsar, promover y motivar cada vez más a los estudiantes para que su aprendizaje resulte de mucho más trascendencia para el logro, para la satisfacción también de la expectativa de la mamá o el papá, que siempre está pendiente, apoyando en todo momento también a cada uno de sus hijos, porque entendemos también nosotros que los padres de familia cumplen un rol preponderante en estas acciones. Y creo que desde aquí también saludamos a todos los padres de familia a nivel nacional, a quienes con su trabajo arduo, con su apoyo constante, se logra este deseo de querer conseguir cada vez mejores objetivos, mejores logros en nuestra educación peruana. Entonces, contentos nuevamente de estar en esta reunión. Seguramente vamos a tener mucha participación, mucho diálogo, porque realmente este tipo de actividades nos comprometen cada vez más a sentirnos parte del desarrollo y progreso de nuestra educación peruana. Muchísimas gracias con todos y todas los presentes en esta tarde. Muchas gracias, director Marco Hidrogo, director de la DIGESE. Para continuar con este evento, esta primera asistencia técnica a regiones, con el objetivo de posicionar la mejora de la dotación de materiales y recursos educativos para la educación básica, debido a algunas fallas que ha habido en la conexión, el director Tito no podrá ingresar. Vamos a continuar con esta planificación de la tarde. Entonces le vamos a dar pase a el coordinador de materiales, Santos Quesada Inga, el coordinador de materiales y recursos educativos de la DIGEVER. Nos va a presentar un PPT en donde nos va a explicar en un primer momento cuáles son los alcances que tiene la resolución viceministerial 053 del 2019 con respecto a los lineamientos para la dotación de materiales, y luego nos va a presentar el plan de mejora para conocimiento de los directores de la DREGRE y UGELES y los jefes de institucional y gestión pedagógica presentes esta tarde. Él nos va a informar sobre los contenidos relevantes, la importancia que involucra este plan en la mejora de los materiales al 2024, el objetivo, las acciones claves, el diagnóstico, la formulación, la planificación y la ruta de trabajo. Entonces damos la bienvenida a nuestro coordinador de recursos educativos de DIGEVER, Santos Quesada Inga. Adelante. Bien, buenas tardes Aurelia, buenas tardes estimados directores, jefes de gestión pedagógica, directores de gestión pedagógica, directores de gestión institucional, funcionarios todos de las DRE, de las UGELES también que están participando el día de hoy. También un saludo a nuestros directores y equipo también de trabajo del Ministerio de Educación que están presentes el día de hoy. Mi nombre es Santos Quesada Inga, coordinador de recursos educativos de la Dirección General de Educación Básica Regular. Antes de pasar, quiero hacer extensivo también el saludo de la Directora General de Educación Básica Regular, ya por un tema muy urgente que salió en el último momento, no pudo también estar presente en este momento, pero igual transmito el saludo y transmito también toda esa apertura para poder trabajar de manera articuladamente en materia de recursos educativos con las DRE, con las UGELES. Entonces, Aurelia, voy a compartir pantalla para poder... Santos, por una cuestión de tiempo, el director Tito ha ingresado. Excelente. No sé si le podemos dar la palabra para que salude, sí, porque... Director Tito, buenas tardes. Buenas tardes.
Sigue con la falla en la conexión. Adelante, Santos, adelante. Ya lo dejamos para... Puedes compartir pantalla, gracias. Ahí está. Sí. Bien, voy a compartir mi pantalla. Se ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Voy a poner en modo presentación. Bien. Bien, muchísimas gracias, Aurelia, una vez más por el pase. Gracias, directores de las DRE, de las gerentes de las regiones, directores de gestión institucional, directores de gestión pedagógica. Bueno, darles la bienvenida a esta reunión que hemos programado para el día de hoy. Este es un espacio que hemos programado para poder un poco contarles respecto a la propuesta de mejora de dotación de los materiales educativos para la educación básica en el marco de la actualización del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, nosotros, como direcciones del Ministerio de Educación, direcciones pedagógicas, que son la dirección, la DIGBR, la DIGEIVIRA y la DIGESE, venimos implementando un plan de mejora con respecto a las dotaciones de los materiales educativos. Para ello, nosotros tenemos toda una organización interna, tenemos un equipo de trabajo que está integrada por los especialistas, tanto de las direcciones generales como los de las direcciones de línea, de la DIGBR, de la DIGEIVIRA, la DIGESA. Entonces, sin embargo, este es un trabajo no solamente del Ministerio de Educación, también es un trabajo que tenemos que hacerlo de manera conjunta con las DRE, con las UGELES, que son las instancias de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Dado que en todo este trabajo nosotros somos los gestores de la educación. Entonces es importante de articular todo este gran trabajo que tenemos planificado a fin de que en las futuras dotaciones, en los futuros años, podamos entregar materiales educativos que sean pertinentes y de calidad a nuestros estudiantes, a nuestros docentes. Entonces, y todo este esfuerzo, pues, se va a ver reflejado en la mejora de los aprendizajes. Entonces, antes de poder entrar y mirar el detalle de la propuesta de dotación, queríamos un poco también contarles cómo es la dotación de materiales educativos en la actualidad. Entonces, en esta lámina nosotros les hemos traído así de manera resumida cómo es la dotación de los materiales educativos en la actualidad. ¿No? El Ministerio de Educación en las últimas dotaciones viene realizando en el marco de la resolución viceministerial 053 del año 2019, MINEDU. Esta resolución aprueba los lineamientos para la dotación de los materiales educativos en la educación básica, ¿no? O sea, ahí estamos tanto las direcciones de DIGBR, DIGEIVIRA y DIGESA, ¿no? Entonces está toda la educación básica. Entonces, esta normativa nos presenta lineamientos respecto a las dotaciones de materiales educativos, ¿no? Que apunta a que sean materiales de calidad, que sean pertinentes a los procesos pedagógicos, con el objetivo de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. También tenemos lineamientos en esta normativa respecto a los procesos para la dotación oportuna, suficiente y eficiente de los materiales educativos, con el objetivo de asegurar una llegada oportuna de los materiales educativos a los beneficiarios en la cantidad necesaria, en la cantidad suficiente que se requiere para las escuelas de todo el territorio nacional. Y en estos lineamientos en esta parte tenemos los lineamientos para 3 grandes procesos que nosotros como Ministerio de Educación venimos haciendo. Que uno es el proceso de planificación y el financiamiento, el proceso de obtención y el proceso de distribución. Son 3 grandes procesos que son parte del proceso grande, gigante, que es el proceso de dotación de materiales educativos. Nosotros como direcciones pedagógicas, en la etapa de planificación, somos los que determinamos
¿no? La pertinencia de los materiales educativos, determinamos qué materiales educativos se van a dotar, luego el proceso de obtención y el proceso de distribución está a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos que tenemos nosotros en el Ministerio de Educación, que es la DIGERE, que ustedes también pues conocen de esta dirección, ¿no? Entonces, luego también tenemos lineamientos respecto al uso de los materiales educativos. Con estos lineamientos tiene el objetivo de promover, monitorear y evaluar el uso pedagógico de los materiales educativos dotados o entregados por el Ministerio de Educación a las instituciones educativas a través de las DRE o de las UGELs. Entonces, y finalmente, también esta normativa nos presenta lineamientos respecto a las responsabilidades que tenemos, tanto el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las instituciones educativas, ¿no? Este lineamiento tiene el objetivo de garantizar la oportunidad y la suficiencia de materiales educativos que entregamos a nuestras instituciones educativas para el uso de nuestros estudiantes y docentes. Entonces, este es un poco, en resumen, lo que nosotros, cómo se viene dando las dotaciones de materiales educativos en la actualidad. Sin embargo, también tenemos un poco, en esta lámina, presentarles el estado situacional, ¿no? O sea, si bien tenemos una normativa que aprueba lineamientos, ¿no? Que el objetivo es dotar materiales educativos de calidad, que sean pertinentes, sin embargo, todavía hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es un poco la fotografía de algunos aspectos que hemos ido identificando durante todos estos años, es que primero, en estos últimos años, el Ministerio de Educación viene dotando materiales impresos que solamente son para los estudiantes y para ser más específicos son cuadernos de trabajo, ¿no? Entonces, aquí también necesitamos dar una mirada, ¿no? Si es que seguimos dotando cuadernos de trabajo, si es que adicionamos material más para el docente u otros textos de repente, entonces eso también es la que queremos mirar con el plan de mejora que venimos implementando. También otro aspecto que también hemos identificado, que las dotaciones de materiales educativos no llegan oportunamente a las instituciones educativas. Por eso los docentes no cuentan con todo el material educativo para elaborar la planificación anual que lo realizan al inicio del año escolar, ¿no? O antes del inicio del año escolar. Otro aspecto, las instituciones educativas no reciben materiales educativos en cantidades suficientes, ¿no? Antes del inicio del año escolar o para el inicio del año escolar, ¿no? En muchos casos, como no se entrega en la cantidad suficiente, el docente no lo utiliza los materiales. Esperan que en el proceso de redistribución, que por lo general se realiza en el mes de junio, ¿no? Recién allí se complete la cantidad necesaria para todos los estudiantes del aula y recién lo utilizan. Mientras tanto, estos materiales están en sus cajitas, están guardados, ¿no? Entonces, no se está utilizando. Entonces, ahí también es un aspecto que también hemos identificado, ¿no? Otro, los materiales, los docentes no reciben una asistencia técnica oportuna sobre el uso pedagógico de los materiales educativos que dotamos. Si bien en algunos, por lo menos, algunas de repente docentes sí reciben la asistencia técnica, pero no necesariamente oportuna, pero otros también no reciben la asistencia técnica. Entonces es un aspecto que también no podemos dejar de mirar, ¿no? La asistencia técnica es clave para todo este proceso de una dotación oportuna, de calidad de materiales educativos, dado que esto pues contribuye mucho a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Finalmente tenemos que también otro aspecto que hemos identificado, que los materiales educativos no atienden a la diversidad de las formas de atención, ¿no? Muchas veces tenemos, por ejemplo, instituciones educativas en diferentes lenguas originarias y no necesariamente de repente llega el material en su lengua que lo corresponde, ¿no? Entonces, también puede ser y también se dan los casos que los materiales que reciben las instituciones educativas no corresponden a sus lenguas, por lo tanto no se está utilizando. Entonces, y todo este esfuerzo de toda
la dotación de materiales educativos, finalmente se ven reflejados en las evaluaciones de aprendizajes que se realizan, ¿no? En otro caso, la evaluación censal, y como ustedes saben, en las últimas evaluaciones o en las evaluaciones de aprendizaje que se han realizado, tampoco no hemos subido tanto, ¿no? O sea, estamos allí, entonces, si bien no solamente los materiales educativos definen, ¿no? Para poder tener niveles más altos, pero sí el material educativo es un insumo, una herramienta muy importante para todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todos estos aspectos que les hemos presentado, en realidad, eso nos ha hecho mirar, nosotros como direcciones pedagógicas, de poder dar una mirada profunda, completa a todo este proceso de dotación de materiales, y por eso es la que hemos venido, impulsamos el plan de mejora de la dotación de materiales educativos, y también ya estamos en el proceso de implementación. Entonces, ahora un poco ya les voy a presentar que es el objetivo del plan de mejora que nosotros ya venimos implementando. El objetivo es dotar materiales y recursos educativos de manera oportuna, pertinentes y de calidad que favorezcan al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, así como también que estén alineados al Currículo Nacional de Educación Básica y que atiendan a la diversidad de las instituciones, programas, servicios y modelos de servicios educativos públicos de la educación básica, con miras a la descentralización del proceso de la dotación de los materiales educativos. No solamente queremos ver esta parte que dotar materiales educativos pertinentes, pero no con esa mirada de que el Ministerio de Educación siga dotando, sino también que en este proceso queremos determinar qué materiales educativos serían pertinentes, ¿no? Garantizando que sean de calidad, obviamente, ¿no? Y que estén alineados al currículo, serían pertinentes que sean dotados por el Ministerio de Educación, y cuáles serían los materiales que serían pertinentes que se doten desde las DRE o desde las UGELs. Entonces, en este proceso de implementación del plan, en esta etapa vamos a realizar una etapa de diagnóstico. Allí queremos levantar toda la información que nos ayude a tomar decisiones y poder determinar respecto a cómo vamos a hacer las dotaciones futuras de los materiales educativos. Para implementar el plan de mejora, planteamos y tenemos programado desarrollar 3 acciones claves. Obviamente, dentro de cada acción se van a desprender muchas acciones más, pero en resumen, tenemos 3 acciones claves. Uno es realizar un diagnóstico sobre la pertinencia de los materiales y recursos educativos que últimamente o en los últimos años hemos venido entregando el Ministerio de Educación, ¿no? Así como también sobre las necesidades educativas de materiales que que podemos levantar de las instituciones educativas, de nuestros docentes, directivos, y también vamos a ahí levantar información también sobre las recomendaciones, los aportes, tanto de la DRE y de las UGELs, ¿no? Es clave que todos los niveles podamos también dar nuestros aportes desde la mirada que tenemos, ¿no? Es importantísimo nosotros recoger información de los docentes, de los directivos, que eso es la institución educativa, que son los que usan al día a día con los materiales, trabajan en las aulas nuestros docentes. Así también necesitamos también tener esa mirada, esos aportes, esas recomendaciones de los gestores de la educación a nivel regional y local, que son las DRE y las UGELs. Entonces, esa es la etapa de diagnóstico. Vamos a levantar toda esta información. Luego, con esa información que recojamos, se va a analizar, se va a procesar, y incluso vamos a realizar mesas técnicas también, ¿no? Tanto con UGELs, con DRE, y también estamos previsto una mesa técnica con expertos, donde todo va a ser parte del proceso de diagnóstico, y que esta información que recojamos nos permita tomar decisiones y determinar qué materiales
y recursos educativos serían pertinentes y de calidad que favorezcan al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, no solamente vamos a quedarnos ahí con determinar qué materiales, sino también va a ser necesario de reestructurar o actualizar los lineamientos del proceso de dotación de los materiales y recursos educativos de educación básica. Si bien, como ya les presenté antes en las primeras láminas, tenemos los lineamientos, pero ante este diagnóstico, ante esta mirada, ante estos cambios que pretendemos hacer, de todas maneras necesitamos también dar una mirada, también actualizar y reestructurar los lineamientos que ya tenemos para los procesos de dotación. En esta lámina presentamos un poco en lo que consiste el proceso de diagnóstico. Nosotros nos hemos tratado de distribuir en 3 subprocesos, digámoslo así, que uno es difusión. Para la difusión, nosotros hemos programado una reunión virtual con los DRE, con las GRE, para socializar las acciones que se desarrollarán de manera articulada entre el Minedu y las instancias de gestión descentralizada, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos desarrollando el día de hoy. Luego, también hemos solicitado a cada DRE la designación de un personal que sea el punto focal para las coordinaciones con el Ministerio de Educación, para todo este proceso de implementación. Pero no solamente hemos pedido de las DRE y las GRE, sino también hemos pedido a las DRE que también nos remitan un punto focal por cada UGEL. El objetivo de esto, del personal focal, es de que tengamos una coordinación de manera muy estrecha y articulada entre el Ministerio con las DRE y las UGELes, a fin de poder hacer un levantamiento de información, a fin de poder desarrollar mesas técnicas y poder tener una participación activa en todo este proceso de implementación del plan. Entonces, esto, por ejemplo, le hemos pedido que para esta semana nos alcancen los focales, a fin también de poder coordinar otro espacio para poder orientarles, para poder conversar cómo va a ser la estrategia del recojo de información. Entonces, y justamente para eso estamos programando también un espacio que hemos considerado que sea una videoconferencia con los puntos focales, y también apuntábamos ahí a los responsables de la plataforma Simons, a fin de poder mirar el instrumento del recojo de información que se va a realizar. Se va a hacer en realidad un operativo, ¿no? Y quisiéramos recoger la información, la mayor cantidad de información posible, porque esa información va a ser muy rica para todo este proceso de implementación y nos va a ayudar a poder tomar grandes decisiones. Luego, en el otro subproceso, el recojo de la información es la que justamente estamos mencionando. Nosotros vamos a enviar un documento de manera formal, ¿no? El enlace o las indicaciones de cómo se va a recoger la información de las instituciones educativas, ¿no? Y después de este recojo de información, bueno, en el oficio vamos a poner los plazos que van a estar habilitados, la plataforma para que los docentes o directivos de las instituciones educativas puedan registrar la información. Y después de eso, vamos a hacer un análisis de esta información. Vamos a poder trabajarla, sacarle en resumen toda la información que se recoja, ¿no? Por el lado de las instituciones educativas, como esto es un trabajo con todas las 3 direcciones generales de educación básica, allí también, por parte de DIGESE, también estamos trabajando en paralelo para que también en este periodo de tiempo también se recoja información de los FOAS, porque debemos mirar todo, la educación básica. Finalmente, también vamos a hacer un recojo de estudios o experiencias nacionales e internacionales sobre materiales educativos en el marco de un enfoque por competencias, porque esto también va a servir para tomar decisiones. Y como tercer subproceso, hemos planificado las mesas técnicas. Tenemos planificado realizar 2 mesas técnicas. La primera, la mesa técnica con los DRE y con las UGELes, ¿no? Para poder socializar la información recogida de las instituciones educativas y recoger aportes y
recomendaciones. En esta mesa técnica, nosotros llevaremos ya la información procesada, analizada, trabajada, que se ha recogido de las instituciones educativas. Y les alcanzaremos a las DRE, a las UGELs, para poder, ¿no?, un poco socializar qué es lo que se ha recogido, qué cosas nos están diciendo nuestros docentes, nuestros directivos de las instituciones educativas, y frente a eso también poder recoger la mirada que ustedes como DRE y UGELs tienen respecto a las dotaciones de materiales educativos, ¿no? Entonces, con eso vamos complementando este proceso de diagnóstico. Finalmente, tenemos las mesas técnicas con expertos, ¿no?, en donde ahí ya vamos a llegar a este espacio, vamos a llevar la información recogida de las instituciones educativas, más la información recogida de los estudios y experiencias, ¿no?, nacionales e internacionales, y la información, los aportes y recomendaciones que podamos recoger en la mesa técnica con las sujetas. Con esta información ya en resumen, analizada, procesada, vamos a las mesas técnicas con expertos y también les vamos a pedir que nos ayuden a poder un poco analizar la información que ya se ha recogido y también poder recoger aportes, recomendaciones, y que todo esto finalmente se va a sistematizar y se va a materializar en un informe de diagnóstico con respecto a los materiales y recursos educativos. Y todo este proceso se va a realizar en paralelo. O sea, no solamente vamos a ir trabajando por separado, sino que el currículo nacional está en proceso de actualización y en paralelo vamos a ir haciendo, porque es parte también de este proceso de la actualización del currículo. Entonces, y además tenemos que revisar los procesos de dotación que ya existen, porque al tener una mirada profunda, si estamos viendo que tenemos algunas falencias respecto a la dotación, que no llegamos oportunamente, entonces algo está fallando, ¿no? Si no llega oportunamente, algo en alguna parte de los procesos está fallando. Entonces también tenemos que hacer una revisión de los procesos que existen. Entonces también en el Ministerio de Educación tenemos una oficina que es la UNOME. También en paralelo vamos a ir revisando los procesos. Además, todos estos procesos nos van a servir para poder incluirlos dentro de la actualización de las normativas que tenemos. Entonces es un trabajo articulado, no va suelto, todo va de la mano con el proceso de actualización y también con del currículo y con el proceso de revisión de los procesos de la dotación de materiales educativos que lo haremos con la UNO. Luego, otra etapa que tenemos en el plan es de la formulación y la planificación. Una vez que ya tengamos, ¿no?, el informe de diagnóstico, y este informe nos debe permitir determinar qué materiales educativos vamos a dotar, ¿no?, y quiénes lo deben de dar: el Ministerio de Educación, las regiones. Entonces, en la etapa de planificación ya tenemos que tener definidos los materiales educativos, los tipos de materiales educativos. O sea, actualmente estamos dotando materiales impresos. Seguiremos dotando después del proceso de diagnóstico. Determinaremos si seguimos dotando materiales impresos, mejoramos esa dotación de materiales impresos, o quizá ya no vamos a dotar materiales impresos, quizás sean concretos, o quizás sean digitales, pero no los digitales que de repente estamos pensando que es colgar un PDF nada más, un archivo, ¿no?, en PDF, sino el digital tiene que ser un material interactivo, que tenga una retroalimentación, ¿no? Entonces, miremos así, ¿no? Miremos de manera más profunda cómo en esta etapa de diagnóstico, pues va a ser, creo que un espacio muy rico para poder recoger toda esa información y poder tomar decisiones, ¿no?, para poder, para asegurar una dotación oportuna, eficiente y de calidad de materiales educativos, ¿no? Siempre, obviamente, garantizando que estén alineados al currículo y que estén orientados también y cuidando siempre esta parte que es el tránsito entre niveles y los siglos de los estudiantes, ¿no? Luego, en esta etapa de planificación, de formulación y planificación, también
se elaborará un informe de sustento pedagógico respecto a los materiales educativos que ya definamos. Una vez que esté definido, se tiene que hacer un informe de sustento pedagógico, ¿no? Finalmente, se actualizará. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, una programación multianual de materiales educativos correspondiente al año 2023, 24 y 25. Entonces, en este año que viene también vamos a actualizar esta programación multianual. Entonces, y más aún, cuando ya tengamos definido qué materiales van a ser, entonces ahí será oportuno para poder actualizar la programación multianual de materiales. Si bien ahorita tenemos la resolución ministerial 059 que aprueba la programación multianual de materiales educativos, esta pasará por un proceso de actualización, donde se incorpore pues los materiales educativos que se determinen en esta etapa de diagnóstico, ¿no? Y mientras tanto, igual seguiremos de la mano en estos procesos también con la actualización del currículo y también con la revisión de los procesos que estamos realizando con la UNOM. Y finalmente tenemos otra etapa que son la actualización de las normativas y lineamientos. Como ya lo mencionamos anteriormente, necesitamos actualizar nuestros lineamientos porque frente a una mirada profunda, a una mirada más completa de los materiales educativos, en donde apuntamos a determinar qué materiales se dotan por el Ministerio de Educación y qué materiales deberían dotarse por las regiones. Entonces, eso amerita de poder actualizar y mirar nuevamente nuestros lineamientos que tenemos, las normativas que tenemos. Como les mencionaba, tenemos la resolución viceministerial 059 del año 053, perdón, del año 2019, que aprueba los lineamientos para las dotaciones de materiales educativos. Esta norma va a necesitar ser actualizada, también incluyendo lo que establece la ley 31498, ¿no? Porque en esta ley se refiere a la participación de los padres de familia, ¿no? Entonces tampoco en el proceso de elaboración de materiales, entonces también no podemos dejarlo de lado esta normativa. Tenemos que la normativa también estar con miras a lo que ha establecido la ley. Además, necesitamos actualizar el manual gráfico de publicaciones de materiales educativos impresos que venimos realizando. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos un manual gráfico para las publicaciones y en este proceso también amerita de poder actualizar, porque ya también tiene sus años este manual gráfico, ¿no? Por otra parte, necesitamos aprobar o actualizar otras normativas y lineamientos que en relación a la gestión de los materiales educativos. Para la gestión, por ejemplo, tenemos una resolución, la viceministerial 008 del 2019, que se refiere a la gestión de los materiales obsoletos y en desuso, que se encuentran actualmente en los almacenes tanto del Ministerio de Educación, de las DRE y de las UGELES, ¿no? Entonces, si bien ahorita en este proceso todas las UGELES reportan a sus DRE reportan al Ministerio de Educación, y nosotros aquí en las direcciones pedagógicas se evalúa cada uno de los materiales que ustedes reportan y, bueno, se saca un informe en donde se pronuncian las direcciones pedagógicas respecto a su vigencia o no vigencia. Y además se recomienda si se puede donar o se puede destruir este material. Entonces, pero tenemos que mirar, de repente el proceso es muy largo, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo, quizás exista la figura de que las DRE podrían aprobar, ¿no? Hacer esta aprobación y el proceso sería un poco más ágil. Además, también queremos mirar también una normativa para la gestión de los materiales educativos en estado obsoleto en desuso que se encuentran en las instituciones educativas, ¿no? Si bien nosotros actualmente existe la normativa de la gestión de banco de libro, pero no aplica para todos los materiales, sino que aplica solamente para textos y cuadernos, para textos y para guías de materiales. Entonces, también debemos de mirar a fin de generar las herramientas para que se pueda gestionar estos materiales que ya no están vigentes, ¿no? Y que puedan gestionar a las instituciones educativas. Luego tenemos aquí una línea de tiempo, ¿no? Bueno, nosotros en julio y agosto hemos estado en un tema de organización interna,
hemos estado realizando varias acciones en el interior del Ministerio de Educación, hemos estado en coordinaciones entre direcciones, ¿no? Hemos conformado un equipo de trabajo, hemos elaborado, se ha aprobado el plan. Estamos ahorita también con la elaboración del instrumento para el recojo de información, ¿no? Y luego, ahora en el mes de septiembre, estamos en esta etapa ahorita actualmente, en este momento socializando con ustedes, con la DRE, respecto a toda esta ruta de trabajo que tenemos que realizar de manera articulada. Y luego, entre septiembre y octubre, tenemos planificado recoger la información de las instituciones educativas, además recoger los estudios o experiencias nacionales e internacionales también. En este tiempo tenemos planificado de hacer todas estas acciones. Luego en el mes entre octubre y noviembre tenemos planificado de realizar las mesas técnicas, tanto con la DRE, con las UGELES y la mesa técnica con expertos. Y después de eso también que todo esto se materialice en un informe, digamos. Y entre noviembre y diciembre tenemos planificado de realizar esta etapa de la planificación y actualización de las normativas, ¿no? Son las normativas que ya les mencioné, ¿no? En donde primero vamos a definir los tipos de materiales que se dotarán, ¿no? Por parte del Ministerio de Educación o por las regiones. Además, elaborar el informe de sustento pedagógico, ¿no? En los materiales que se puedan determinar, actualizar la programación multianual de los materiales educativos y actualizar las normativas, lineamientos para la dotación de los materiales educativos que haremos en el futuro. Bien, esas son la presentación que el día de hoy les hemos traído respecto al plan de mejora de materiales educativos y queríamos compartirles con ustedes para que conozcan toda esta ruta de trabajo que tenemos que realizar de manera articulada, de manera conjunta con ustedes, que son los actores, los que gestionan la educación en los territorios, tanto a nivel regional y local. Muchísimas gracias. Gracias, Aurelia, por el espacio. Continuamos con el programa. Gracias. Muchas gracias, Santos Quesada. Estimados maestras y maestros asistentes a esta primera asistencia técnica, nuestro coordinador Santos Quesada nos ha dado una acertada explicación de lo que estaremos realizando a partir de hoy de manera conjunta con todos ustedes. Al respecto, les invito a formular comentarios o preguntas respecto al plan que se les ha presentado. He visto que algunos nos están generando preguntas sobre presupuesto. Creo que nosotros podemos pensar aquí a un tiempito más cómo nos reunimos o hacemos alguna información o recorremos alguna información para poder dar ese dato. Ahora, por favor, quisiera que nos centráramos en este plan de mejora de dotación de materiales y recursos educativos para el año 2024-2026. Vamos a entrar a este siguiente bloque en donde vamos a iniciar este bloque de consultas y que va a tener una duración como de 40 minutos. Entonces yo invito a la maestra Ingrid Guzmán a que abra la pizarra para ir anotando aquellas preguntas o cuestionamientos o aportes que nos vayan brindando los participantes para poder organizar después el feedback o la respuesta que nos pueda dar Santos Quesada o alguno de los especialistas Minedo que están presentes o que puedan complementar o que puedan ampliar la respuesta que se tenga que dar. Entonces, maestra Ingrid, adelante con su pizarra y yo invito a que hagan uso porque los micros a partir de este momento estarán abiertos también para que puedan formular sus preguntas y las vamos a ir anotando en esta pizarra para poder hacer un balotario al que después le demos respuesta. Les invito también a que continúen registrando la asistencia. Maestra Ingrid. Muy buenas tardes con todas, con todos.
Muchísimas gracias por la atención prestada a esta presentación que ha hecho nuestro colega Santos. Lo que vamos a hacer ahora, ustedes están visualizando la pizarra digital, es que podamos colocar nuestras dudas y aportes al plan de dotación de materiales utilizando este recurso. Para poder escribir, lo que tenemos que hacer es ir a la nota adhesiva, los que quieran escribir, y colocar dentro de esa nota su pregunta o su duda o su aporte, ¿no? Lo que ustedes consideren que pueden justamente compartir como reacción en relación con lo que se ha presentado, ¿no? O pueden abrir el micro y hablar, expresar su opinión y nosotros haremos ese proceso de ir tomando nota. Para que ustedes puedan acceder, en este momento les vamos a mandar un link. En este link ustedes van a poder entrar, los que conocen el uso de pizarras digitales, y anotar precisamente sus ideas, ¿no? El link lo voy a compartir por el chat de esta sala. También invito a que a través los que no puedan o no estén en condiciones, algunos están seguramente conectados de teléfonos, tablets, y a veces es complicado escribir desde esos aparatos. Entonces, les invito a que levanten la mano, eso sí se puede hacer desde un teléfono, y poder generar alguna lista de participantes que nos puedan explicar o nos puedan dar sus ideas, sus preguntas, sus consultas, y avanzamos también. Igual alguien las puede ir escribiendo y anotando en la pizarra. Gracias. Entonces los micros están abiertos, el diálogo está abierto y esperamos sus consultas y sus participaciones. Muchas gracias. Aurelia, tú vas a dar la palabra, ¿no es cierto? A nuestros colegas. Sí, creo que el maestro Joseph ha levantado la palabra, la mano. Joseph, porque yo no lo veo. Adelante, maestro Joseph. Adelante. Es el maestro Juan José. El maestro Juan José, a ver. Sí, adelante. Adelante, maestro Juan José, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Un saludo fraterno de la región Apurímac, la provincia de Andahuaylas. Solamente para poder, simplemente si me permiten una pequeña opinión y luego hacer la consulta. En realidad, la dificultad que tenemos mayor acá en la provincia de Andahuaylas, no tanto con la distribución, que es un sistema que hemos ido trabajando a nivel de los años, pero sí con lo que mencionó el compañero Santos respecto a la pertinencia de los materiales. La pregunta sería, ¿por qué no se trabaja toda esta situación programática? Imagino que hay un equipo de construcción del material, de los cuadernos de trabajo, que tendrían que tener una, digamos, una concordancia con los modelos de servicio. Llega el material, pero no llega el proceso de, digamos, de asistencia técnica, qué sé yo, para poder insertar de manera pertinente esos materiales en el aula. Entonces, debería haber ese proceso fuerte que me parece para mí el más pertinente a los que somos pedagógicos, de tal manera que el equipo de especialistas, que sea el monitoreo correspondiente en el uso adecuado de este material, pueda dar las orientaciones respecto al uso de estos cuadernos. Uno, de inicio, no sé si antes nos convocaban, el Ministerio de Educación convocaba a las UGELes para que seamos parte de la construcción de estos cuadernos de trabajo. Ya ha transitado un buen tiempo en el cual no se desarrolla este proceso. Me imagino que hay un equipo especializado para la construcción de estos
cuadernos a nivel nacional, pero sería importante retomar porque la voz de, digamos así, como ustedes los llaman los expertos, acá en la región Apurímac, en Andahuaylas y en otras, hay mucha expertise de los especialistas en educación para poder construir estos materiales que me parece que con este proceso resolveríamos el tener materiales que no son usados, ¿no? Porque de alguna manera el especialista no tiene la posibilidad, pues que si hacemos un espacio formativo, pues tenemos una limitante por los tiempos, pero si el especialista participa desde la construcción de los cuadernos de trabajo, ser parte del equipo podría dar mejores orientaciones a los maestros. Eso porque no se da esa asistencia, porque de alguna manera estaríamos dejando de lado lo más esencial, que es la ejecución de esos cuadernos de trabajo en cada aula, ¿no? Por otro lado, hay una insistencia en el caso de Andahuaylas, de Apurímac, región, que la distribución de materiales se hace en épocas donde que tenemos mayores dificultades, por ejemplo, ¿no? La temporada de lluvia, una situación que impide llegar con eficiencia y eficacia a las instituciones educativas, por lo que planteamos y preguntamos, ¿es necesario que la distribución de materiales sea solamente en este proceso de enero, febrero? ¿Podría anticiparse de alguna manera para poder llegar, porque es una dificultad mayor para poder llegar al material a los centros educativos por la geografía dispersa? Y por último, ¿por qué no se puede desarrollar digamos, una distribución del material? Algún momento lo hizo el ministerio, entregaba material directo a las instituciones educativas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en caso de Andahuaylas, para poder generar la distribución de materiales desde la escuela a las instituciones educativas, generamos un proceso de contratación con el Estado, que muchas veces tenemos el riesgo, no tenemos el amparo, a veces el asidero legal, de cometer alguna situación, Dios mediante, no lo hemos tenido, pero siempre adolecemos de esto, en las contrataciones con el Estado, porque es un bien del Estado traducido en dinero, un cuaderno representa dinero por el Estado, y de alguna manera no todos los UGELs están preparados para poder hacer estos procesos. Y de alguna manera, como equipo de AGP, pertenecemos también a este proceso pues, de adjudicación simplificada y otros que se podía dar. Y para cerrar, está amarrado el cumplimiento de esta distribución de materiales con los compromisos de desempeño. Dios mediante lo venimos desarrollando al 100% en la que le han dado Ailas, pero sería bueno también que esto sea amarrado con la equidad, ¿no? Porque tenemos mayor cantidad de instituciones educativas, pero somos, digamos, comparativamente en el desempeño, en el cumplimiento, somos medidos con la misma línea, digamos, con la misma unidad de medida para otras. Eso de repente podría ir cambiando también, según a la cantidad de metas que tenemos en cada objeto. Un saludo fraterno de parte de los que le han dado. Muchas gracias. Queridos colegas, los invitamos realmente a manifestar su opinión, sino lo que podemos pensar nosotros es que hay conformidad de todos y que no hay mayor duda, ¿no? Sin embargo, puede estar existiendo precisamente bastante duda o aportes. Ahí veo, querida Aurelia, que ha dado la mano 4 participantes. Adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Sí, muy bien, Sí. perfecto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludan desde La Libertad, Gerencia Regional de Educación, y cordial saludo de nuestro gerente y subgerente, quien les habla, Denis Paredes,
coordinador regional de gestión de compromisos dentro del marco de lo que es compromiso de desempeño y el FET. Bien, puntualmente y un poco sumándonos a esta metodología respecto al tema del plan de mejora de materiales educativos. En esa misma línea, sería importante, y más que ello, que sería, no sé si está contemplando el plan de mejora, ¿correcto?, lo que es el concepto de la medición de resultado de estos materiales educativos. ¿A qué me refiero? Ya los procesos de materiales educativos, hoy por hoy, a nivel de todas las regiones, y hablo exclusivamente de La Libertad, pues no hemos tenido mayor situaciones, ¿correcto?, como años atrás. Lo que ahora apunta, finalmente, la Gerencia Regional de Educación con las unidades ejecutoras, básicamente dentro de ese proceso de materiales educativos, es medir, básicamente, dentro del concepto que ustedes manejan de la pertinencia, es medir si esto es finalmente, estos materiales educativos tienen algún resultado de impacto, ¿no? Porque hablamos año tras año, finalmente, en una reestructuración del contenido y todo ello, excelente, hasta allí. Pero quisiéramos ver si es que el plan, algo lo escuchaba a nuestro amigo, Santos Quesada, el hecho de un punto fundamental, que hay una parte de evaluación de estos materiales educativos, bajo qué conceptos se está proyectando. Un material educativo finalmente tiene que tener una evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un indicio si es que estamos caminando dentro de que fuese una herramienta o fuese finalmente un insumo en el cual me pueda ayudar a contextualizar, digamos, estos contenidos que utilizan los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental que, como lo repito, en la región de La Libertad, estamos sí preocupados, pero esa preocupación pues nos hace a nosotros un poco trabajar en ciertas estrategias, ¿no? Y sería interesante que desde el Ministerio de Educación también se tenga el foco del enfoque de gestión, básicamente de contenidos medibles, ¿no? Mejora continua de estos materiales educativos. Ese es por un lado. No sé si este plan, que debería ser un plan de mejora importantísimo, correcto, muy importante, está también conteniendo el tema de recursos. Nosotros cuando hablamos de recursos educativos, pues nos estamos refiriendo básicamente en un concepto general, y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Material educativo, tabletas, ¿no? Y otros tipos de asociados dentro de lo que es recursos educativos. El plan de mejora que ahora se está presentando de materiales educativos, no sé si esto es pertinente, pero sería interesante porque esto va a la mano con el tema del trabajo en material educativo. No sé si están contemplando el tema de tabletas. Entonces, el mismo concepto, ¿no? El mismo concepto de las tabletas también deberían desarrollarse, no por el hecho de tener un dispositivo tecnológico, no deja de que tenga o se contenga materiales educativos elaborados de manera contextualizada y orientados básicamente a la experiencia y productividad de tanto del docente como el estudiante. Entonces, no sé si eso ya el Ministerio de Educación ya está contemplando bajo esa visión, o solamente todavía estamos empezando con la parte de materiales educativos, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Entonces, estas situaciones son sumamente importantes, y con esto culmino, que nosotros acá desde la Gerencia Regional de Educación, desde La Libertad, estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta, pero en gabinete, de manera conjunta, pero integrada, sacar los datos, la información, todos a nivel de, digamos, el escenario del campo, el escenario de aquellos que usan estos recursos, este material educativo, que es sumamente importante. Desde allí se puede finalmente tener una óptica de cómo planificar
para desarrollar resultados de gran impacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pediría, por favor, a Aurelia que diera Sí, la muchas palabra. gracias. No veo Sí. a los colegas. Estaba en espera el maestro Vicente Moya de La Libertad. Adelante, maestro Vicente Moya. Gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los presentes en esta sala. Al mismo tiempo, en primer lugar, felicitar esa mirada que se le está dando o que se debe tener en cuenta para actualizar estos recursos, estos materiales, que debe estar alineado al currículo nacional bajo el enfoque de competencias. Y de esa mirada tenemos que ir más allá de esa sobrecarga de toneladas de papel, dicho que está en los textos de consulta o los trabajos de los cuadernos de trabajo. Esta pandemia nos ha demostrado cuán lejos estamos de la tecnología y ello también cuán lejos estamos del desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Porque dentro del enfoque de competencias lo que tenemos que medir son desempeños. Y al medir desempeños tenemos que interactuar con nuestros estudiantes o los estudiantes interactuar en su contexto. Por ejemplo, se me ocurre trabajar con los estudiantes en un jardín, en un huerto, que la mayoría de escuelas la tienen, y trabajar suelos. Necesito medir el pH de los suelos con la finalidad de buscar una mejor producción de lo que se siembra en ese huerto. Entonces necesito otros materiales, no solamente el libro de consulta, que fácilmente la podemos reemplazar con una digital, pero sí los instrumentos que necesito. Un pHímetro digital, una wincha digital, una balanza inteligente, qué sé yo. Que a partir de ello me va a servir para desarrollar las competencias de las diferentes áreas. Por lo tanto, yo sí quiero enfatizar en que se mire los materiales acorde a la era digital en la que estamos viviendo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Vicente Moya, de La Libertad. Entonces, en lista tenemos a la maestra Ingrid Jiménez, DGP de la DRE de Moquegua. Adelante, maestra Ingrid. Muy buenas tardes a todos y a todas en la sala. Bueno, un poco para aportar y sugerir, ¿no? En el caso de los materiales educativos. Nosotros en el caso de la región Moquegua, una de las grandes alertas que ya le hemos hecho conocer también al director nacional de la DGIVIRA son los materiales que llegan en lengua quechua, ya que no corresponden a la lengua quechua que hay en nuestras instituciones educativas EIB. Es más, ni siquiera viene con traducción, por lo cual ese material no se puede usar. Por más que llegue a tiempo, llegue hasta el mismo estudiante, no lo entiende. Entonces sí hemos pedido al mismo director nacional de DGIVIRA que de una vez se acabe toda esta situación, porque es un gasto insulso, ¿no? Y bueno, nos ha dicho de que van a mandar a un contingente de especialistas, pero hasta ahora no llega. Y ya estamos ya en agosto. Y ese material, vuelvo a decir, no se utiliza, no es pertinente. Y sin embargo, en el FED nos ponen compromisos en donde nosotros tenemos que hacer que ese material sea suficiente y sea pertinente, y no lo es, ¿no? Pero sin embargo, bueno, estamos en esta situación. Después, otra de las cosas que también quisiera incidir, ¿no? El órgano de Contraloría, sobre todo el de la Contraloría Nacional del Perú, nos hizo una auditoría acerca de lo que son los materiales educativos de nivel primario. Y dentro de esa auditoría nos dijo por qué o cuál es el motivo de que no llegue el material suficiente para todo el nivel. Y es algo que les dijimos, la respuesta no la tenemos nosotros, la tiene el Ministerio de Educación. ¿Por qué es que no llega suficiente para todos? Y eso que los cuadros los mandamos actualizados.
pero al momento de que mandamos los cuadros y por más que el corte sea en junio, según el escale, no llega la cantidad que se solicita. Es otra alerta que siempre lo hemos hecho y seguimos manteniendo esa situación o esa realidad. Bueno, a veces la situación con los materiales educativos que llega tarde, no llegó esto y luego tuvo que llegar. Felizmente en ese momento teníamos un coordinador de materiales que bueno, siempre nos ponían alerta a todo y hacía que podamos en el camino ir concretando algunas situaciones o problemáticas que se daban y se iba solucionando, gracias a Dios, pero de todas maneras siempre existía esa situación, ¿no? Entonces, sí es necesario que los materiales sean pertinentes, sean suficientes y que de alguna forma ya, pues, ¿no? O sea, también se descentralice. Es necesario la descentralización para que realmente el material educativo pueda responder al contexto regional de cada región. O sea, sí es totalmente necesario, ¿no? Eso sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ingrid. Importantísimo su cierre que hace sobre su comentario pidiendo pertinencia, pidiendo suficiente material y el proceso de descentralización. Interesante. Le doy la palabra al maestro Edgar Vázquez. Bien, en primer lugar, buenas tardes con todos. No sé si me escucha bien. Perfectamente, profesor. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente saludo a la tarde a todos los que estén presentes en sala. Solo para hablar así como la persona que me antecedió, de acuerdo a los lineamientos, los materiales deberían llegar de manera oportuna, debe ser material pertinente y debe tener la característica de suficiencia, no, o sea, debe ser suficiente para todos. Pero se da el caso de que esto ya se está arrastrando años y que los materiales impresos no están llegando de manera oportuna. Es decir, un ejemplo claro, por ejemplo, aquí en Naujel Pasco, los materiales del nivel inicial, el de 4 años ha llegado en el mes de marzo y el de 5 años todavía en el mes de mayo. Y esto perjudica bastante en el trabajo de los especialistas cuando nosotros vamos a monitorear a las instituciones educativas. Justamente los docentes no pueden hacer uso de este material y se nos pide, dentro de las fichas de monitoreo, dentro de las normativas vigentes, de que ellos hagan uso de estos materiales de manera, que le digo, eficiente, como una situación de reforzar los aprendizajes que van obteniendo los estudiantes en el aula. Lo mismo pasa con primaria, con secundaria, que no llega todos los materiales que corresponden al nivel, sino más bien llegan los materiales por partes. Es decir, me llega comunicación, matemática de primero, luego me llega del quinto, del cuarto, y todavía después de un tiempo posterior llega el restante. Y esto dificulta mucho la tarea que tenemos por hacer. El que le habla es el responsable, el coordinador general de lo que es el proceso de distribución de materiales de Naujel Pasco, pero nos dificulta, porque se nos ponen compromisos, pero que a la vez tenemos trabas y tenemos muchas dificultades para poder ir logrando estos compromisos. Otro que también quiero sugerir, esto de la descentralización es correcta, porque hay que tener en cuenta de que a nivel de Congreso se aprobó un acuerdo o un decreto en la que ahora los padres van a opinar qué tipo de material, qué contenidos va a ir en los cuadernos, en los materiales impresos. Y si nosotros estamos pensando posiblemente trabajarlo a nivel del ministerio, va a ser muy difícil, inclusive si empezáramos ahora, no logramos llegar para el año que viene, porque va a haber una diversidad de opiniones, de propuestas, y cada quien va a ir dando las ideas de acuerdo a la concepción que tiene. Y ustedes saben que esas organizaciones que han estado en contra, por ejemplo, de hablar sobre el tema de la elección sexual de los estudiantes, de la pertinencia de los materiales, si son correctos o son incorrectos, las organizaciones religiosas que están interviniendo bastante en este aspecto, van a ser, ¿qué les digo?, trabas muy difíciles de conllevarlas y concatenarlas en una sola idea. Eso de la descentralización estaría muy bien, pero hay que tener en cuenta también de que cada región va a presentar lo propio, cada UGEL posiblemente, y esto se va a hacer un problema mucho más grande. Entonces sería muy bueno ya de que desde ahora vayamos pensando en qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar con los padres de familia, cómo vamos a trabajar con los estudiantes, porque esas propuestas han salido a nivel de Congreso, y esto tendría que tenerse en cuenta,
estimados amigos, estimados colegas. Gracias. Gracias, profesor Edgar Vázquez. Realmente sus planteamientos y sus preocupaciones son las nuestras también. Y creo que a partir de este diálogo que se inicia hoy, avanzaremos mirando cuáles son las decisiones pertinentes que podamos tomar, porque como bien dice usted, los materiales pueden retrasarse más tiempo del que ya tenemos como registrado en lo histórico, ¿no? Voy a cederle la palabra a la maestra Marisela Panta Palacios. Adelante. Gracias, muchas gracias. Primero, un saludo fraterno e institucional de la Dirección Regional de Educación de Piura, ¿no? Al equipo de la DIGERE, de la DIGEVER, ¿no? En este espacio que es muy importante. Mis aportes son los siguientes, ¿no? Estamos ahorita, digamos, analizando, reflexionando sobre un plan de mejora de la dotación de material educativo. Sí me gustaría que se tenga en cuenta la articulación con los programas y las intervenciones pedagógicas tienen que estar alineadas con los materiales que se van a implementar. Muchas veces los programas y las implementaciones van por un lado, lo que hace la maestra en el aula con los materiales emitidos por el Minedu van por otro lado. Una articulación alineada al Currículo Nacional de Educación Básica. Es una sugerencia. Lo otro tiene que ser, si todavía no se va a dar el proceso de descentralización, que el Ministerio de Educación asuma también el transporte de los materiales educativos a las instituciones educativas. Nosotros como región Piura hemos tenido un gran problema en la selección del procedimiento de transporte para la entrega de los materiales educativos. Yo pido, por favor, mientras el Ministerio tenga a cabo todo este proceso de dotar de materiales educativos, asuma también la entrega a la institución educativa. Ese es un tema en tanto no se dé la descentralización. Lo otro, apostamos por una descentralización, pero en este marco de un plan, una descentralización que tenga como punto desarrollar capacidades, asistencia técnica, monitoreo en este proceso de mirar los materiales y recursos educativos desde las regiones, que haya un acompañamiento de parte del ente rector, asistencias técnicas, desarrollo de capacidades y evaluación desde las regiones respecto a esta descentralización en lo que se refiere a dotarnos de recursos educativos, ¿no? Y materiales educativos. Esos son los aportes que me gustaría que como región se tengan en cuenta en este plan, esta implementación del plan de dotación de materiales educativos. Gracias. Gracias, maestra Marisela Pantapalacio de la DREP de Piura. Y ya no hay manitos alzadas para darnos sus aportes, sus opiniones. Sin embargo, de todos los participantes hay una gran cantidad de propuestas, de aportes, de pedidos, de reflexiones en torno a cómo se viene dando y cómo nos gustaría que se dé este proceso de dotar de materiales y recursos educativos a las instituciones educativas. Entonces, maestra Ingrid, yo le dejo el micro al especialista y coordinador en materiales Santos, Quesada, para que inicien el proceso de réplica de todos estos aportes y comentarios que nos han venido desde los distintos lugares de los especialistas, directores de GRE, DRE, UGELES, que nos acompañan esta tarde. Adelante. Sí, antes de eso, para recordarle un poquito a Santos y él tenga presente que las preguntas que tenemos que contestar están referidas a por qué no se puede hacer llegar directamente los materiales del Minedu a las instituciones educativas por estas dificultades en las contrataciones del Estado a nivel local que han mostrado complejidad y además han evidenciado una distribución inequitativa, ¿no? De lo que se requiere como materiales en cada una de las UGELES, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que existen por UGEL.
También la pregunta de si se está contemplando en el plan de mejora el concepto de la medición de los resultados de los materiales educativos y bajo qué concepto se está proyectando esta evaluación, ¿no? Hay otra pregunta muy concreta: ¿cuándo empezará y culminará la elaboración del diagnóstico? Asimismo, si el plan está conteniendo el tema de recursos educativos o solamente nos estamos centrando en materiales educativos, excluyendo las tabletas y otros, ¿no? Bueno, sugiriendo ahí además que debería incluirse las tabletas para que también tengan una perspectiva de desarrollo descentralizada, contextualizada. Y una última pregunta: ¿los materiales educativos deben ser impresos para los estudiantes, así como también los textos escolares deben estar actualizados de acuerdo al CENER? Dicen. Ya que si bien es cierto, puede ser digital, pero no para todos los niños. Esa es la pregunta. Y bueno, los aportes como tal, que agradecemos muchísimo, que han sido diversos y muy situados en las demandas regionales, las recogemos en verdad con mucho interés y sin duda van a enriquecer el plan. No doy ya lectura a ellos porque creo que tenemos también una limitación de tiempo. Hay una pregunta más, dice: ¿de qué manera se piensa hacer llegar a los estudiantes los cuadernos de manera digital si no todos los estudiantes cuentan con equipos tecnológicos? Bien, Santos, entonces con este universo de preguntas bastante consistentes y con estos valiosísimos aportes, te damos el paso. Antes, permítame un minutito. La profesora Raida de Pasco, de la DRE Pasco, ha formulado una pregunta en el chat, o un comentario, diría. Dice que es muy importante recalcar que los materiales educativos no están llegando oportunamente y eso no permite un desarrollo eficiente en el logro de los aprendizajes. Más que todo es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué no somos capaces o no somos responsables de que los materiales lleguen a tiempo, ¿no? Porque eso impacta negativamente el logro de los aprendizajes. Bien, entonces ahora sí le damos el pase a nuestro coordinador de recursos y materiales de la DIGEVER para que tenga bien hacer comentarios, réplicas o aclaraciones con respecto a los aportes o dudas. Muchísimas gracias, Aurelia. Gracias, Ingrid. Bueno, gracias también a todos los participantes de esta reunión por sus aportes, por todos sus comentarios, y justamente este espacio tiene ese objetivo de poder recoger, aparte de socializarles toda esta ruta de trabajo, todo este trabajo que vamos a hacer de manera conjunta, también de poder escucharlos y poder recoger sus aportes, sugerencias, las miradas que ustedes tienen desde el territorio, que ustedes son, que gestionan la educación en el territorio, tanto a nivel local como regional. Para nosotros es muy, muy fructífera esta reunión porque recogemos sus aportes y como estamos en proceso de implementación del plan, nos ayuda a poder también contemplar todas las miradas que ustedes usan. Entonces, en esa línea voy a un poco a hacer comentarios, en algunos casos a absolver algunas consultas respecto a las preguntas que ustedes han hecho. Bueno, con respecto a la primera... ¿Quieres que deje de compartir la pantalla? No, está bien. No, está bien, no te preocupes. Justamente estoy leyendo ahí las preguntas como para poder... Sí, gracias. En relación a la primera pregunta, donde señala que por qué no se puede hacer llegar directamente los materiales educativos del Minedo a las instituciones educativas, ¿no? Allí, como ustedes bien saben, ya son varios años que este proceso de dotación de materiales educativos en el marco de la descentralización, este proceso es de manera articulada entre el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? que
que finalmente se realizan a través de las instancias de gestión descentralizada, que son las DRE y las UGELs. Entonces nosotros actualmente las dotaciones así están, los lineamientos, las normativas, ¿no? Pero que eso no significa que así siempre va a ser, y justamente por eso es la que ahora estamos implementando este plan de mejora de la dotación de materiales, no solamente materiales educativos, ¿no? Como tal, de repente el término de materiales educativos entendemos que solamente son cuadernos, textos, guías, ¿no? Materiales fungibles, etcétera, sino que ahora nosotros estamos utilizando, bueno, el término materiales y recursos educativos. Queremos mirar de una manera completa al todo. Entonces, actualmente nosotros en este marco de la descentralización y este proceso de dotación que está, que se realiza de manera articulada, los gobiernos regionales tienen el financiamiento para poder hacer esta distribución, ¿no? Entonces, si ahorita nosotros, o sea, tomaríamos la decisión, ¿no? O sea, de poder nosotros llegar a la misma institución educativa, no podríamos, viéndolo presupuestalmente, significaría que tendríamos que recoger los presupuestos de las regiones, ¿no? Bueno, que no es un tema que yo lo vea, pero se tiene que mirar todo en realidad, con otras direcciones que estarían involucradas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues justamente nosotros apuntamos con este plan de poder mirar todos estos aspectos, no solamente la pertinencia de los materiales educativos, la calidad de los materiales educativos que se deben de dotar, sino los procesos en sí. Por eso justamente estamos haciendo un trabajo en paralelo con la actualización del currículo, también mirando, revisando los procesos que ya existen, porque tenemos que modificar, actualizar los procesos, ¿no? No estamos llegando oportunamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no estamos llegando oportunamente? Seguramente en alguna parte del proceso no está funcionando. Entonces, eso tenemos que identificar y corregir y hacer que los procesos sean más ágiles para poder llegar oportunamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, la ruta que planteamos ahora es que en este año hagamos todo este proceso de diagnóstico hasta octubre, noviembre, en diciembre, empezar a trabajar la actualización de los lineamientos, noviembre y diciembre actualizar los lineamientos, ¿no? Y luego aprobarlos. Con eso vamos a planificar materiales educativos y vamos a poder dotar los materiales educativos. Entonces, la planificación, la dotación, después de que hagamos el proceso diagnóstico, tendremos la claridad de qué materiales educativos vamos a dotar. Si vamos a dotar materiales impresos, vamos a seguir dando materiales que son cuadernos de trabajo, o de repente ya no, de repente el diagnóstico nos dirá que lo recomendable es de repente dotar materiales concretos, se me ocurre así decirlo, o quizá materiales digitales interactivos, de repente ya optamos por eso, pero también miraremos si es que existen las condiciones. O sea, este es un diagnóstico en donde vamos a mirar de manera completa todo este proceso de educación. Y después de este trabajo queremos tomar una decisión y determinar qué materiales son los más pertinentes, cuáles son los materiales que serían de calidad, ¿no? Y cómo dotamos, cómo hacemos para que las dotaciones sean de manera oportuna. Entonces, ese es un trabajo en realidad que queremos hacer con esta propuesta de plan de mejora. Entonces, lo que planteamos hacer este año, porque ya también nos queda poco tiempo para cerrar este año, de poder hacer el diagnóstico y avanzar con la actualización de los lineamientos. Con eso, en el 2023, haríamos la planificación de los materiales educativos, ¿no? Para poder considerar dentro de una programación multianual. Existe todo también, existen directivas sobre las programaciones, ¿no? Presupuestarias de bienes y servicios también. Entonces, tenemos que finalmente también acoplarnos a ello, ¿no? Entonces, programamos el 2023 los materiales
Y si es que el diagnóstico se determina que debemos dar material impreso, entonces ya veremos qué materiales vamos a dotar y quiénes estarán a cargo, el Minedu o las regiones. Entonces, o qué materiales lo correspondería al ministerio y qué materiales a las regiones. Entonces, en función a eso, se programará los materiales y se empezará a hacer la dotación, todas las acciones, todos los procesos que requieren para garantizar una dotación, ¿no? Apuntando a que en las futuras dotaciones 2024 o 2025 ya empecemos a dotar materiales educativos que pues sean pertinentes y de calidad y que ayuden y contribuyan a la mejora de los aprendizajes. Bueno, en el tema de cómo se empezará o cuándo culminará la elaboración del diagnóstico, ya les comenté, creo que en un comentario ya absolví esa pregunta. Aquí hay otra en donde dice de qué manera piensa hacer llegar a los estudiantes los cuadernos de manera digital, sino a todos los estudiantes que cuenten con equipos tecnológicos. Este es, por ejemplo, un trabajo, bueno, en relación a esto, como les mencionaba, no solamente es mirar al material impreso, sino materiales y recursos educativos, que dentro de eso también están los recursos electrónicos, ¿no? Los aparatos, las tabletas que tenemos y los materiales que nosotros habilitamos en las tabletas, ¿no? Entonces, también igual, o sea, se va a mirar de manera conjunta en este proceso. Y como les digo, está ahorita en proceso de implementación. Entonces, en este proceso de implementación, ahí saldrá la mejor manera para poder dotar materiales. De repente dotaremos también en paralelo, ¿no? De repente impresos y también digitales, ¿no? Cosa que las instituciones educativas que tienen tabletas, porque existe un plan también de cierre de brecha digital, en donde también se viene dotando, incluso hay etapas para la dotación de tabletas, entonces eso va a continuar de todas maneras. Entonces, mientras tanto, o sea, los estudiantes que cuenten con tabletas también tendrán habilitados los materiales, ¿no? Esos equipos electrónicos que tienen. Entonces, vamos a ir de la par. No significa que ahora implementamos el plan y vamos a dejar sin efecto todo lo que tengamos. No, al contrario, tenemos que potenciar todos los recursos que tenemos y por eso tenemos que replantear y poder sumar mayores esfuerzos para poder atender a nuestros estudiantes con materiales y recursos educativos. Por aquí hay otra pregunta que dice, no sé si está contemplado en el plan de mejora el concepto de medición de resultados de estos materiales educativos, bajo qué concepto se está proyectando esta evaluación. Los materiales educativos en la actualidad sí se evalúan. Justamente la norma técnica que les mencioné al inicio, la que tenemos que es para la dotación de materiales educativos, contempla la evaluación. Y justamente en ese marco de la evaluación, justamente la norma dice que las unidades orgánicas, ¿no?, de las direcciones pedagógicas, que son la DIGEBR, DIGEIDIRA y DIGESE, son responsables de la evaluación de la pertinencia de los materiales educativos, a fin de determinar si es que se sigue dotando de estos materiales o requiere hacer una actualización, ¿no?, o requiere hacer algunas modificaciones. Entonces, en ese marco normativo es la que estamos también implementando este plan de mejora. Y obviamente que tiene que sí estar contemplado. Quizá en la lámina, en la presentación, no lo hemos puesto, ¿no?, de repente ese detalle, pero sí tengamos la seguridad que sí tenemos que evaluar. Tiene que haber una evaluación. Si no se hace la evaluación, una evaluación constante, no podemos mejorar. Es un tema que sí está más bien ahí. Agradezco mucho por respetar esta pregunta, que eso no podemos perderlo de vista. La siguiente pregunta dice, el plan está contenido el tema de recursos educativos, no solo materiales educativos, sino tabletas y otros. El concepto de las tabletas debería desarrollarse de manera contextualizada. Bueno, las tabletas, como les digo, esta es una mirada completa. No solamente nos referimos a material impreso concreto, sino también los materiales digitales, los equipos electrónicos también que tenemos, ¿no?, o los recursos electrónicos.
La última pregunta, los materiales educativos deben ser impresos para los estudiantes, así como también los textos escolares deben estar actualizados de acuerdo al currículo nacional, ya que si bien es cierto, puede ser digital, pero no todos los niños, bueno, imagino que no todos los niños tienen, ¿no?, las tabletas, ¿no? En efecto, como justamente hacíamos un poco un análisis del estado actual, en estos últimos años, nosotros como ministerio hemos estado dotando materiales impresos y específicamente cuadernos de trabajo, ¿no? O sea, son muchos años que nos está dotando, por ejemplo, textos. Entonces, en esta etapa, justamente en este momento va a ser oportuno de poder mirar esa parte y evaluar, ¿no? O sea, si seguimos dotando con materiales que son cuadernos de trabajo, a eso de repente es pertinente seguir dotando un textos escolares, textos de consulta, si corresponde sacar una guía adicional, qué sé yo. Entonces, toda esta información vamos a recoger de la etapa de diagnóstico y en las mesas técnicas, ¿no? Ahí donde se podrá poder contar con aportes, recomendaciones, y esto va a ser pasado por una evaluación y, bueno, queremos que recoger una información muy rica y que nos pueda ayudar a tomar decisiones respecto a la dotación de materiales educativos. Creo que esas son las preguntas, Ingrid. Entonces, te doy paso. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces hemos concluido este espacio y continuamos para el siguiente momento. Adelante, Aurelia. Sí, Ingrid, no quisiera dejar fuera de la pizarrita una pregunta que nos hace, o más bien un comentario que nos hace una directora de, déjame avisar, me cerraron el chat. Ella comenta, dice que se llama Margot de la Ugela Bancay, dice, respecto al repositorio, hay materiales que no se pueden ubicar en el repositorio. Por ejemplo, hay actividades que piden escuchar audios. Lamentablemente, dice, hubo casos en los que los CDs no funcionaban y tampoco podíamos encontrar en el repositorio para descargar. Esos aspectos se deben mejorar. Creo que nos está diciendo que tengamos un poco más de cuidado en que si ponemos un link o pedimos realizar una actividad en donde nosotros pretendemos darle el recurso, que tengamos cuidado que el recurso funcione, ¿no? Porque si el cuaderno de trabajo del niño pide escuchar un audio y los CD no funcionan y va al repositorio y tampoco está, la profesora se queda sin poder cumplir con esa actividad que le estamos pidiendo en el cuaderno de trabajo al niño. Creo que tiene razón, ¿no? No sé si se puede tomar en cuenta esa pregunta o ese comentario que nos hace. Muchas gracias a todos porque ya vamos llegando a la parte final. En esta parte final vamos a trabajar un poco lo que es cerrar con acuerdos, conclusiones de lo que venimos comentando, de lo que venimos trabajando. Tenemos a nuestro coordinador Santos Quesada y a Yasmín Bromley en este espacio en donde nos pueden generar cuáles serían estos acuerdos y estas conclusiones finales para luego dar un agradecimiento a todos los participantes y poder cerrar este trabajo tan productivo que hemos tenido esta tarde con todos los maestros y maestras de las regiones. Adelante, Santos. Muchísimas gracias, Aurelia, por nuevamente darme el pase. Sí, en efecto, al principio, pues, agradecerles por todos sus aportes, ¿no? Los comentarios, como ya les mencioné, para nosotros es muy importante estos aportes que ustedes nos dan, porque estamos en proceso de construcción y además esta implementación del plan lo vamos a realizar de manera articulada. Hay acciones que vamos a desarrollar de manera conjunta, es por ello es la que para nosotros ha sido muy importante de poder realizar esta reunión para poder socializarles todo este
esta ruta de trabajo, este plan que tenemos, ¿no? Y también para que conozcan que vamos a hacerlo este trabajo de manera conjunta, porque estamos apuntando a que mejoremos la calidad, mejoremos, ¿no?, la oportunidad, la suficiencia de los materiales educativos para que nuestros docentes y nuestros estudiantes desarrollen, ¿no?, todos los procesos pedagógicos de sus aulas con toda normalidad. Nosotros como gestores, como instancias, gestión descentralizada, somos los encargados de gestionar de la educación y de generar condiciones para que nuestros estudiantes puedan desarrollar todas sus clases con toda normalidad. En ese sentido, nosotros en este espacio, ya también final prácticamente, lo que sí es la que pedimos que es su apoyo en este trabajo. Nosotros hemos enviado un documento, un oficio múltiple, juntamente con la convocatoria para la reunión, en donde les hemos solicitado que designen un personal focal, tanto en la DRE y en cada UGEL, a fin de poder coordinar directamente nosotros del ministerio con las DRE, con las UGELes, igual, ¿no? Y viceversa, ¿no? Igual ustedes también. Entonces, como para ir triangulando, cerrando ya con acuerdos, un acuerdo, Aurelia, pedimos que nos puedan remitir los focales, que cada DRE nos remita los focales. O sea, la DRE pide los focales a las UGELes, ¿no? Y también la DRE designa un focal en la DRE y nos remite, el focal que nos remita los focales, ¿no?, de la DRE y de las UGELes, para que nosotros poder también tener el contacto, para que vamos a como les presentamos en la lámina, vamos a hacer una reunión también de coordinación respecto al recojo de la información. Entonces, en el oficio hemos dado un plazo, hemos puesto hasta este 8 de septiembre. Por favor, les agradecemos, vamos a agradecer muchísimo que puedan ahí enviarnos la información en este tiempo. Ya hemos recogido de varios, ya nos han enviado muchas UGELes directamente, también nos han enviado, pero ahí sí apelo a que las DRE puedan consolidar y nos envíen de manera consolidada de todas sus UGELes los focales. Un focal necesitamos de cada DRE y de cada UGEL. De preferencia, de repente las personas que siempre están a cargo de los recursos educativos, materiales educativos. Entonces, eso sería un acuerdo, Aurelia, que puedan las DRE remitirnos los focales, tanto de la DRE y los focales de las UGELes y el focal de la DRE, ¿no?, hasta el 8 de septiembre. Finalmente, también otro acuerdo sería que, ¿no?, en este trabajo de recojo de información se puedan también involucrar bastante, porque esto es un trabajo articulado, como ya lo mencionamos, para el recojo de información. Entonces vamos a ahí pedirles también que a través de los focales, tanto de la DRE y de las UGELes, se incida mucho con las instituciones educativas para recoger la información. Estamos pidiendo que se recoja la información a través de la plataforma Simo, pero ya les vamos también a comunicar de manera formal a través de qué plataforma va a ser y también cuál va a ser, en qué periodo se va a recoger la información. Entonces, y además algunos detalles también lo vamos a ir coordinando con los focales. Y como tercer punto, también pedirles que tenemos programado desarrollar mesas técnicas. Entonces, en estas mesas técnicas es clave y es muy importante la participación de ustedes, de las DRE, de las UGELes, porque ustedes necesitamos también recoger allí sus aportes, sus recomendaciones, ¿no?, bajo esa experiencia y también esa mirada desde las UGELes y de las DRE, ¿no? Ustedes conocen perfectamente cuáles son las necesidades, ¿no?, de
todas sus instituciones educativas de su jurisdicción. Entonces, Aurelia, considero que estos 3 puntos serían como acuerdos. O sea, quizá de repente puede abrirse algo más. No tenemos inconveniente, más bien podemos escucharles, si es que hubiera. Sí, tenemos unos minutos todavía, como 9 minutos. No sé si alguien nos puede decir si tiene alguna duda con respecto a estos compromisos. Por ejemplo, si va a tener algún problema en designarnos un focal desde las DRE y de las UGELes. Definitivamente las DRE deberían centralizar todos los requerimientos y toda la información que nos puedan generar desde las UGELes para que sea un envío como muy institucional, de mucha responsabilidad de las 2 instancias, una que tiene responsabilidad sobre la otra, ¿no? Luego el recojo de información, creo que eso sí lo vamos a necesitar, que tenga un tiempo de inicio y un tiempo final con exactitud, porque tenemos poquísimo tiempo para poder analizar esta información, sacar los resultados. Inclusive sería, no sé, Santos, si después será posible hacerles una devolución de los resultados del diagnóstico para seguirlo enriqueciendo, y eso sería muy importante también, ¿no? Y luego tener estas mesas técnicas que van a ser riquísimas, porque una cosa es dialogar virtualmente. Aquí con la justa nos estamos viendo Santos, Ingrid y yo, pero es muy lindo que tengamos una mesa presencial, una mesa que nos ayude a discutir, porque hoy día se han quedado muchas cosas en el tintero. Hay mucha gente que está preguntando, por ejemplo, reclamando la asistencia técnica para el uso de los recursos y los materiales, reclamando que el proceso de entrega del material sea directamente de Minedu a institución educativa, explicarles por qué ese proceso nos devolvería a foja cero el tema de la centralización, recordarle la directiva del 2015, la 973, y hay muchas cosas que podríamos conversar y que se podrían aclarar. Entonces esas mesas técnicas son muy importantes, el recojo de información y la definición y entrega de los nombres de los puntos focales también es algo que lo necesitamos pronto. Entonces si alguien va a tener alguna dificultad nos podrían decir. He revisado la hoja de asistencia y de casi 100 personas que hemos tenido en algún momento solo tenemos registrados 50. No le tengan miedo a poner su nombre en una lista de Minedu. Por lo menos nosotros tenemos mucho cuidado con los datos o los nombres, información que nos llega desde afuera. Ya para cerrar este tema, no sé si hay alguna pregunta, y si no, invito a nuestra compañera Yasmín Brownlee para que nos dé las palabras de despedida, un agradecimiento a los asistentes. Buenas tardes, estimada Aurelia, y a todo el equipo que venimos trabajando este plan de mejora, y también a todos los representantes, directores de las UGELes, GREL, y también de las GRES. Agradecerles por esta participación activa en este proceso, que va a ser muy importantísimo, el plan de dotación, mejora en ella para su dotación, para su producción y para su elaboración. Es importante ver los contextos, como hace poco también preguntaban y decían si se iba a considerar para educación básica alternativa. La dotación de materiales educativos se da en todo el contexto de la educación básica. Creo que también esa mejora se tiene que dar con los aportes de cada uno de los participantes. Escuchemos la voz de los docentes en este diagnóstico, saber qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren que cambie o mejore en esta dotación. Yo creo que el lenguaje que ellos manejan frente a sus estudiantes hace que se requiera de recoger esta información. Teniendo esta información, yo creo que va a ser necesario reflexionar y repensar y mejorar esta dotación que hace el Ministerio año tras año. Si en el camino se llega a dar la descentralización para que
las mismas regiones puedan producir algunos materiales educativos excelentes, porque sería hablar del mismo contexto real del estudiante, ¿no? Entonces, este proceso prácticamente nos va a ayudar a nosotros a repensar este trabajo como ministerio y a ustedes también, que son entes del ministerio y que son los que están directamente relacionados con ellos. Entonces, agradezco a cada uno de ustedes, agradezco su participación, sus aportes, sus dudas, y nosotros estamos atentos realmente a la espera de estos profesionales que van a ser focales, quienes van a trabajar articuladamente y conjuntamente con nosotros para recoger esta información y luego poder analizarlas y reflexionarlas en las mesas técnicas, y esto nos dé como buen resultado una buena dotación de materiales en los próximos años que se nos avecinan, ¿no? Muchas gracias, Aurelia, muchas gracias a todos por esta participación. Entonces, agradecidos todos los participantes del Ministerio de Educación con ustedes, estimados directores de DRE, UGEL, directores de gestión institucional y gestión pedagógica de las regiones que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Esta es la primera asistencia técnica que tenemos y de aquí para adelante nos espera un trabajo muy arduo. Entonces, yo profundamente agradecida a todos ustedes y que tengan buena tarde. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.